Nuestra relación con Cristo es cercana, cálida y personal. Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Él nos perdona una y otra vez porque sabe que no somos perfectos. No podemos ser perfectos en esta vida, pero podemos por fe ser sus hijos. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, el impacto de la resurrección. Ha escuchado el mensaje de la resurrección de Cristo por años y años y años, y podría citar algunos pasajes bíblicos. Y si estuviera junto a la tumba de un ser querido, diría lo que significó para usted. Así que ha pensado en esto por años. Entonces le pregunto, lo que sabe de la resurrección de Jesucristo, ¿cómo ha impactado su vida? Del modo que sea para cambiar su mentalidad, su comportamiento, su conducta, por decir así su conversación, ¿qué diferencia ha marcado? Al pensar en el grandioso mensaje de la resurrección de Jesucristo, seguro, si lo entiende, ha impactado su vida. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo adora a Dios? Su propio tiempo devocional privado. ¿Qué diferencia ha marcado que usted haya creído que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, vino al mundo, vivió, murió en la cruz, resucitó, se sienta a la diestra del Padre? ¿Qué diferencia ha marcado eso en su vida? Entonces lo que quisiera hacer es repasar por breves momentos lo que afirmamos creer. Nuestras creencias acerca de la resurrección de Cristo comienzan con el hecho de que Cristo resucitó de los muertos. Él está vivo a la diestra del Padre. Escucha lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Creemos que Él fue el solo sacrificio suficiente por el pecado del mundo entero. Lo segundo que creemos es esto: somos perdonados y en Él tenemos seguridad eterna. Mucha gente no cree eso. Muchas personas están hoy en las iglesias y celebran la resurrección de Jesucristo sin creer en su seguridad eterna. Creen que su conducta determinará si van o no al cielo o al infierno. Imagínese esa clase de inseguridad. Van a la iglesia, cantan esos himnos hermosos y luego alguien le pregunta, ¿va al cielo? Y tiene que contestar, eso espero. Quizás sí, creo que sí. A veces creo que sí, otras creo que no. La inseguridad fija en la vida de alguien porque no entiende la palabra de Dios. Desde luego, dice la Sagrada Escritura, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Dios dice que al aceptar a Cristo como Salvador no sella nuestra conducta, sino sellado por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Lo tercero que afirmamos creer como resultado de la resurrección es que viviremos para siempre. Dice, por ejemplo, en este versículo, que para la mayoría fue el primero que aprendimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es interesante cómo citamos versículos y decimos creerlos, pero al dividirlos y al examinar las palabras pensamos, bueno, eterna, pues eso no sé bien. Si no es eterna, ¿qué es? ¿Cuánto dura? No podemos contestarlo. La Biblia no nos deja con muchas preguntas.
La Biblia contesta todas las preguntas que tenemos que son relevantes para llevar una vida consagrada y relevantes para darnos seguridad de que iremos al cielo al morir. Además afirmamos creer, por ejemplo, que nosotros también experimentaremos una resurrección corporal. Eso es parte del mensaje de la resurrección. Y al ver esos versículos una y otra vez, dice que este cuerpo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. En 1 Corintios 15 es un capítulo maravilloso acerca de la resurrección. Mucha gente pasa mucho tiempo pensando en su apariencia, su cabello, su ropa, sus zapatos, esto y lo otro, y algunos hombres quizás sean iguales en eso. Vendrá un día en el que no tenga que preocuparse en qué viste. Escuche esto. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción, eterna, perfecta. Esa es la promesa de la resurrección. Quizás alguien diga, bueno, ¿qué de esa idea sobre el cielo? ¿Cómo será? Bien, la Biblia no nos deja con muchas preguntas respecto a eso, porque al leer el Apocalipsis y por cosas que dijo Cristo en los Evangelios, sabemos un poco de cómo será el cielo, pero lo más importante es lo que dijo en Juan 14, versículo 3. Y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escuche esto. Y si me fuere y os prepararé lugar, no dijo solo me iré, ni tampoco dijo solo les prepararé un lugar, sino que dijo y os prepararé lugar. O sea, con Dios, la voluntad y el propósito y el plan de Dios es que todos sin excepción tengamos una relación con Él que haga posible que entremos al cielo sin pecado, santos, justos delante de Dios Todopoderoso, pues por eso vino. Y luego dice, por ejemplo, también en Juan capítulo 14, dice que el cielo es nuestro hogar. Escuche, voy pues a preparar lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahora piensen esto. Nuestra relación con Cristo es cercana, cálida y personal. Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Él nos perdona una y otra vez porque sabe que no somos perfectos. No podemos ser perfectos en esta vida, pero podemos por fe ser sus hijos. Podemos por fe tener seguridad eterna y todas estas promesas bíblicas que afirmamos creer de la resurrección y su resultado. ¿Qué clase de efecto ha tenido en su vida? Porque todo lo que creemos es cierto. Entonces pregunto, ¿qué diferencia marcan para usted estas verdades el lunes por la mañana? ¿O el viernes en la noche? ¿O el domingo por la tarde? O cuando sea, la verdad de la Biblia debe cambiar para siempre nuestro modo de vivir, de hablar, de vestir, a dónde vamos y lo que hacemos con nuestra vida. Porque Él vino a nuestra vida para marcar una diferencia, no pequeña, sino una diferencia eterna. Entonces, si tuviera que decirle a algún amigo no creyente, déjame decirte la diferencia que Cristo ha marcado en mi vida, ¿dónde empezaría? ¿Qué diría? Si tuviera que contestarle a alguien no creyente que le preguntara si eres cristiano, ¿qué diferencia ha marcado en tu vida? La diferencia no es visible. Se trata en sí del Espíritu Santo, quien trajo salvación a su vida, y la Biblia dice, sellados como hijos de Dios. Eso somos. Así que, sin duda ha marcado la diferencia en nuestra vida, y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Bien, permítame darle varios versículos, puede pensar en su propia vida y preguntarse, ¿ha marcado Cristo esta diferencia en mí? En 1 de Pedro 1, verso 15, dice así, «Sed